Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Sí, buenas tardes. Bueno, qué alegría ver esta sala tan llena que se nos ha quedado hasta pequeña, pedirle disculpas por la falta de previsión. Es una alegría ver esta sala tan llena con esta actividad. El motivo es que todas las salas del casco histórico, como le comentaba antes al amigo, ahora mismo están ocupadas con exposiciones, que cuando decimos que La Laguna es la capital cultural de Canarias, pues creo que es cierto. Tenemos diversidad de actos. Aquí en la Plaza del Hermano Ramón tenemos un teatro infantil. En la ermita de San Miguel la exposición precisamente del encuentro de libreas. La sala de Santo Domingo, sus 3 salas, están ahora mismo ocupadas con exposiciones. Y bueno, es lo que tiene, pues, organizar eventos para todo tipo. Y bueno, ya mira qué rápido, gracias a Juan Luis, que ha estado siempre al frente de toda la logística de este evento y de otros tantos, pues hemos conseguido la silla rápido. Y cuando se ponen ganas y cariño, ¿verdad, Guillermo? Salen las cosas para adelante y nadie mejor que tú lo sabe, ¿verdad? Bueno, pues nada, de verdad, para mí es un honor darles la bienvenida a este importante acto del 7º encuentro de libreas de Tenerife. El otro día teníamos aquí la rueda de prensa con Rubens y bueno, pues transmitía el agradecimiento al Ayuntamiento de La Laguna por haber elegido nuestra ciudad para este 7º encuentro. Desde el minuto 1, cuando vinieron a hablar con nosotros para poder realizar este encuentro aquí, pues máxima disposición. Hemos estado trabajando codo con codo. Si algo ha salido mal, pues no ha sido nuestra intención, y todo lo que hemos querido siempre es colaborar. Y de verdad que reitero el agradecimiento a la Federación de Librerías de Tenerife, que hayan contado con La Laguna y cuenten con nosotros los años que quieran. La Laguna, como todos saben, cumple 25 años como ciudad patrimonio mundial, un reconocimiento que trasciende a los monumentos, calles y edificios históricos como es este en el que nos encontramos, y que no puede entenderse sin el legado cultural de quienes nos precedieron. Sin duda, este es un lugar que nos invita a celebrar y a preservar nuestras tradiciones más queridas. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con 2 conferencias excepcionales que nos permitirán profundizar en el conocimiento y la apreciación de las libreas, una parte fundamental del patrimonio inmaterial que tenemos en nuestras islas. En primer lugar, el investigador lagunero y experto en vestimenta tradicional de las islas, Juan Cruz Rodríguez, medalla de oro de Tenerife, compartirá con nosotros un vasto conocimiento y experiencia. A continuación, el antropólogo Ricardo Fajardo Hernández, integrante de la librea del lugar de Buenavista del Norte, nos ofrecerá una perspectiva única sobre esta celebración. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento, y también en nombre de nuestro alcalde, Miguel Gutiérrez, a la Federación Cultural Libreas de Tenerife por su incansable esfuerzo y dedicación en la organización de este evento, en el que cuentan con la colaboración de las Consejerías de Patrimonio Cultural y Fiestas de este Ayuntamiento. Su compromiso con la preservación y difusión de nuestras tradiciones es fundamental para mantener viva nuestra identidad cultural. Espero que disfruten de estas conferencias y que este encuentro sea una oportunidad para fortalecer nuestros lazos comunitarios y nuestro compromiso con la conservación de nuestro patrimonio cultural. Y no olviden que mañana será el último día para visitar la exposición de libreas de la ermita de San Miguel, de 10 a 2 de la tarde, y que a partir de las 7:30 de la tarde saldrá de aquí, al lado de la Plaza del Hermano Ramón, precisamente donde está haciendo un ratito ahora, el desfile de las libreas participantes, que recorrerá la calle Viana hasta la Plaza del Cristo. Muchas gracias y cedo la palabra a Rubens García. Señor consejero de Patrimonio, compañero de Junta de la Federación, miembro de las diferentes libreas, Juan Luis, técnico del Ayuntamiento de Patrimonio. Para nosotros de la Federación estamos muy orgullosos de que el Ayuntamiento nos haya abierto las calles de La Laguna para mostrar el legado de nuestros antiguos, el legado cultural y etnográfico que supone la librea
de Tenerife. En ella van a participar 6 libreas, que son las libreas del Tanque, la librea del Palmar, la librea del Lugar de Buenavista, la librea de los Diablos de Angustia, la librea de Taganana y la librea de Valle de Guerra. Este año, por desgracia, hubo una librea que no se pudo incorporar por motivos de agenda. Muchos de sus componentes tenían primeras comuniones y otros compromisos, que es la librea de Tegueste, que este año no pudo participar. Nosotros agradecer también a los conferenciantes, a Ricardo Fajardo y a Juan de la Cruz, por su colaboración, para dar más realce a los actos que la Federación ha programado, que han sido 3. Una, la exposición de las libreas, donde todas las libreas participantes han llevado sus diablos, su vestimenta, la conferencia de hoy, y mañana, como punto culminante, cada librea, ya lo dijo el concejal, saldrá desde la calle Viana hasta el Cristo, y en el Cristo cada librea hará su representación. Valle Guerra, por supuesto, hará una pequeña representación, porque ellos son 2 horas largas. Entonces, con estas actividades, una de las ideas que tiene cuando creamos la Federación de Libreas es el poder divulgar estas manifestaciones antiguas que se celebraban en muchos pueblos de la isla. Algunas, por desgracia, han desaparecido, otras han sido recuperadas, como la librea del Lugar de Buenavista, con el trabajo que hizo el Grupo Folclórico y la Fuerza de Educación. Aquí está su director, Manuel Lorenzo Pereira, y también la investigación que hizo los compañeros de Taganana, que la recuperaron y salieron por primera vez en el año 2018. Decirle que hemos hecho como federación 2 encuentros de librea. El año pasado fue en el Ayuntamiento de Icó y este año en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Anteriormente se habían celebrado 5 libreas más. Se empezó esta idea en Tegueste, se continuó en el Palmar, luego se pasó a Valle Guerra, después el encuentro se hizo en el casco de Buenavista del Norte y la última se hizo en Tegueste. Vino la pandemia y se paralizó. Y gracias al esfuerzo de todos los compañeros, de mis compañeros de la Junta, el esfuerzo de todas las libreas que participan, porque es un esfuerzo enorme, gracias a ellos, esto es posible sacarlo a las calles y dárselo al pueblo de Tenerife. Porque esto nació del pueblo para el pueblo. Y es una pena que esto se pierda. Y la idea nuestra es que esto no se pierda, seguir luchando por los valores tradicionales de nuestra gente. Pues sin nada más, voy a presentar, en primer lugar va a intervenir Ricardo Fajardo. Ricardo Fajardo es licenciado en Filosofía, doctor en Etnografía, actualmente da clase en un instituto y es miembro del aula de Etnografía de la Universidad de La Laguna y componente del Grupo Folclórico de la Fuerza de Educación, en el cual en la librea se lee tamborores. También le dieron, después de su tesis, le dieron un premio extraordinario de fiestas y tradición. ¿Es así? Arte y Humanidades. Arte y Humanidades. Y nada más, también ha hecho muchos libros, ha escrito libros sobre los carneros del hierro, etcétera, etcétera. Pues le cedo la palabra a Ricardo Fajardo y reiterarte las gracias por toda su colaboración con nosotros. Muchas gracias. Por esas palabras. Y bueno, sí, las libreas de Tenerife. En primer lugar, pues agradecer la invitación que me ha hecho la Asociación de las Libreas de Tenerife, las que están y las que se puedan incorporar, que espero que sean todas. También la presencia de todos ustedes. Y precisamente, no hace una semana, hablando con Rubén, me decía que, bueno, desde que ellos están tratando de organizar este tipo de eventos y desarrollar un poco las libreas, el encuentro de libreas de Tenerife, muchas personas, incluso vinculadas a la cultura en algunos ayuntamientos, no sabían lo que era una librea.
Bueno, ¿y qué es una librea? Una librea, si nosotros atendemos al término que nos podemos encontrar en un diccionario, la RAE, por ejemplo, hace alusión a una vestimenta. Don Juan de la Cruz nos hablará de vestimenta luego, en unos minutos. Una vestimenta, personas que llevan una vestimenta. En algunos casos hemos visto un disfraz que llevan algunas personas en una fiesta, como por ejemplo los carnavales. Yo no diría que disfraz, sino una vestimenta uniforme. Es un uniforme que llevan grupos de personas o incluso una sola persona. Una persona que llevaba un carruaje en el siglo XIX iba vestido con una librea azul. Salieron distintas personas con su librea, vestidas con una librea, vestidas con uniformidad. Esa sería la definición, si vamos a la nomenclatura que nos podemos encontrar en un diccionario. Pero seguramente, si nosotros preguntamos a las personas que están más vinculadas a las libreas en la isla de Tenerife, nos van a hablar de una manifestación festiva, una manifestación cultural que se realiza en algunos lugares de la isla y en otros es completamente desconocida. Variedad y complejidad. Todas las libreas son diferentes y las del noroeste tienen características en común y las del noreste tienen características en común, como pueden ser la de Valleguerra, Taganana o Tegueste, que son las que se están realizando, otras que se han perdido. Y las del noroeste, pues lo mismo, tienen características comunes, pero no son para nada iguales. Bien, con esta variedad ya podemos conocer, ¿no?, manifestación cultural que tenemos en algunos lugares de la isla de Tenerife, donde distintos grupos de personas llevan una uniformidad. Si analizamos las libreas que tenemos ahora mismo en la isla y aquellas que se podrían recuperar, y yo llamo recuperables aquellas que no forman parte solamente de los documentos históricos, sino que se mantienen en la memoria de algunas personas mayores, que se les puede preguntar, informantes, nos vamos a encontrar, no sé si se lee bien, bueno, he marcado en rojo, los puntitos en rojo, las libreas del noreste de Tenerife, más conocidas Valle de Guerra, porque se ha mantenido durante muchísimo tiempo, aunque hubo algunos añitos, ¿no?, en los que no salió, pero sí que se ha mantenido con algunos cambios. Yo creo que en algunas etapas la de Tegueste se recuperó, pero hace más tiempo, la de Taganana ha sido la última en recuperarse, pero hay documentos y memorias que nos indican la existencia también en El Socorro, en San Diego, en La Laguna, y bueno, de ellas pues, poquito podríamos saber. Y la de Tejina, que es un caso bastante curioso y particular, porque parecida a Batallón, como puede ser Taganana, sin embargo salían algunas figuras hechas de papel que representaban toros o caballos. Y la de Tejina, una especie de sincretismo que va a unir un poco este tipo de libreas con las otras. Y las otras libreas, un poquito mal colocadas. Porque quiero ir mirando también y hablarles. Este tipo de libreas que tenemos en el noroeste de Tenerife, o sea, algunas son muy conocidas y de mucho arraigo, como puede ser la del Palmar, que ha continuado mucho tiempo, la de las Angustias, son las más conocidas, y también la del Lugar, de Buenavista, que también tiene bastantes años que se está realizando, aunque se perdió en algún momento y fue recuperada por el aula de etnografía de la Universidad de La Laguna tras una investigación bastante rigurosa. Pero hay otras libreas en el noroeste que se nos han perdido, como puede ser la Caleta, pues los Silos, Erjos, y bueno, yo creo que todavía podrían ser recuperables, cada una con sus características, ¿verdad? Si atendemos a los estudios de la antropología clásica, desde un punto de vista antropológico, habría que recurrir a la hora de tratar este tipo de manifestaciones culturales con antropólogos como Fraser, porque nos va a ubicar todo este tipo de elementos en un ciclo biológico, y es cierto, lo vamos a encontrar, es una repetición de un ciclo biológico. Se van a producir en un momento concreto del año. Forma parte de un espacio festivo, lógicamente. Forma parte de la cohesión social. Algunas de ellas han tenido una adaptación concreta a un medio, ¿no? Pero nos vamos a quedar un poco
más en detalle a las palabras de Víctor Turner cuando hace una diferenciación, yo creo que más importante, a la hora de diferenciar lo que son rituales de performance. Espectáculos cuyo objetivo es que venga mucha gente, mucho colorido, mucho fuego y captar la atención de muchísima gente, y se suelen dar en el entorno más urbano, y en el entorno más rural se dan el otro tipo de manifestaciones, el mundo rural. Es un tiempo más simbólico, está relacionado con rituales antiguos del pasado que muchas veces las personas incluso que lo realizan, que forman parte de la dramatización, no tienen por qué conocerlo, y mucho menos los observadores. En cuanto a la intencionalidad, recurrimos a un antropólogo, se llama Jeremy Usbein, y bastante a diferenciar entre invenciones. No es el caso de ninguna de estas libreas ha sido inventada recientemente, vienen del pasado, muchas de ellas son del siglo XVI, están documentadas. Sí que se ha producido un fenómeno de innovación, una manifestación que se nos ha quedado un poco olvidada, que ha perdido una serie de elementos, y se innova, se crean cosas nuevas para poder garantizar su perpetuidad en el tiempo. Habría que hablar también de recuperaciones o reviviscencias, ¿no? Es cuando se nos ha perdido y hemos recuperado una tradición, y aquí sí es el caso, porque la misma de Tegueste se recuperó, la de Tagarana también es una recuperación, la de Casco de Buenavista es una recuperación, y hay algunas que están por recuperarse, todavía se podría hacer. Llamaríamos retradicionalización cuando nos damos cuenta de que la manifestación que se está celebrando, que estamos organizando, se ha modernizado, se le han metido elementos, se le han cambiado cosas, se ha cambiado la esencia, y nosotros queremos volver atrás y volverla a sacar como fue en el pasado. Hacemos de nuevo un estudio y volvemos atrás. Nunca es malo volver atrás para dar un carácter ritual más antiguo a una tradición que, si no, pues se nos podría acabar por perder o perder el sentido que tiene. Y un caso de folclorización sería cuando tomamos una manifestación cultural y, por darle más popularidad, le añadimos una serie de elementos que consideramos que son más folclóricos, más populares, para darle un poquito más de dinamicidad, de carácter, y atraer un poco más al pueblo, porque algo se nos está perdiendo. Hablaba de algunas libreas que todavía se nos quedan en la memoria de algunas personas mayores y en algunas fuentes documentales. En fuentes documentales, lamentablemente, pues, no hay estudios rigurosos que hagan una descripción de cómo fue cada una de ellas, sino pequeños apuntes, casi siempre de prensa, y habría que recurrir a fuentes orales, a la tradición oral, a preguntar a las personas mayores que conocen. Y la verdad que estamos perdiendo el enlace. Ya no hablamos con la gente mayor, y las generaciones que vienen detrás de nosotros, los jovencitos, están enganchados a los TikTok y pues muchísimo menos. Entonces nos estamos quedando desconectados con las personas mayores. Es una lástima. Bueno, en este caso pues las ven aquí descritas en rojo. Punta del Hidalgo, hay bastantes referencias a la librería de Punta del Hidalgo como en forma de batallón también. Estamos hablando de los años 30, donde parece que tuvieron lugar las últimas. La de Tejina, que les citaba, también en forma de batallón, pero con estos elementos, con toros y caballos, y también salía. En el Socorro también salía con caballos, con figuras, no lo puse por aquí. O San Diego en la Laguna, donde ahora mismo se está tratando de recuperar una fiesta que tenía unos elementos bastante interesantes, como una pandorga, como una librea también, en la que salía toros de fuego bastante grandes, cargados por varios hombres que iban dentro. No asomaba la cabeza, como podría ser en los caballitos que vemos en La Palma, sino completamente dentro, porque eran muy grandes y, bueno, se llaman bastante fuego, ¿no? Ya que está Manuel por aquí, o como esos caballos de la laguna que antes eran caballos de fuego y ahora salen otro tipo de caballos más parecidos a los de Tazacorte, como hablábamos antes. En Erjo, bueno, en el otro lado vemos la de los hilos, hay referencias, algún intento de recuperación
me consta, La Caleta, San Juan de la Rambla y Erjos. Lo que han recuperado es un Diablo que ha salido este año, pero habría una librería también. Bueno, perdón, recuperado en el de Teno, pero en Erjos se mantiene la memoria. Bueno, no vamos a tener tiempo para hablar de cada una de las libreas, pero sí que me gustaría que viéramos algunas de las que vamos a ver mañana, ¿no? La librea del tanque formaría, según lo comentado anteriormente, un caso de innovación, como por ejemplo la utilización de instrumentos no tradicionales. Se mantiene, yo quiero decir aquí, ¿no?, que cuando digo que no mantiene instrumentos tradicionales no es una crítica, sino que es una adaptación al momento histórico, y nosotros describimos lo que sucede ahora mismo en cada uno de los pueblos y con cada una de las libreas. No lo entiendan como una crítica, porque muchas veces los cambios han posibilitado que la librea se mantenga. Este sería un caso de instrumentos no tradicionales y por lo tanto de innovación en una librea. Mantiene el tajaraste, mantiene la esencia de los diablos, muchos diablos con forma cónica. Se verá por aquí en algún momento algún caballos bailones, dicen ellos, caballos bailones, y alguna jirafa. Hay un cuerpo de baile que no va en formación tradicional, no es una danza de un tajaraste tradicional. Si está un poquito alto, yo lo bajo, igual es. Bueno, la librea del tanque. En el tanque hay dos libreas. Está el tanque alto y está el casco, y cada uno tiene una representación, tiene bastante parecido, pero son diferentes. Las dos están aquí representadas en la exposición de la ermita de San Miguel, y nada, todo un placer haberles visto con sus diablos tremendos. La librea de Tegueste sería una recuperación y un sincretismo, es decir, va a reunir lo que es la librea, es el batallón. La librea se conoce como el batallón, y hay una representación de una batalla en la que un enemigo, que pueden ser piratas, un ataque, y pues sale el pueblo con su librea a defenderse. Hay un montón de documentación periodística de la época, de los años 20, de los años 30, donde se cita la librea de Tegueste. Y lamentablemente pues no estará mañana, es una pena. La librea del lugar, Buenavista del Norte, un caso de recuperación después de una investigación rigurosa de don Manuel Lorenzo Pereira, que se encuentra por aquí, y el aula de etnografía de la Universidad de La Laguna. Bueno, es un montaje que ha sido editado recientemente por Enevia Delgado, y nos muestra cómo es ahora mismo una librea que se celebraba así en los años 30 del siglo pasado, exactamente así. Solo diablo, tinta blanca, caras tapadas, el diablo con su bengala de fuego, instrumentos tradicionales, tambor de Tenerife, de tajaraste, flauta y castanera. Librea de Taganana sería otro caso de recuperación, 2018, y tienen una cosa en común las tres libreas de esta parte noreste de Tenerife. Las libreas es ese batallón, pero que se vinculan a otra celebración, ¿no? Lo vemos claramente en el caso de Valle de Guerra, en Tegueste también, una vinculación con una batalla. Taganana sale de la librea y se va a vincular con la gesta del ataque de Nelson, ¿no? Se vincula porque le da más arraigo, ¿no? Y bueno, en este caso la librea de Taganana, vamos a ver un poquito de ella. Como ven, son muy distintas, ¿no? Trabajo de investigación de Aarón Rodríguez, de Luján,
Y la verdad que la única referencia que había, yo también la he encontrado, es un artículo de un periódico, Guanche, en el que cita pues, el caso de la librea y un poquito más, no hay muchas más fuentes que podemos encontrar. La librea del Palmar es impresionante. Salen dos diablos, de forma antigua, con los fuegos, con la bengala, como siempre fue, instrumentos también tradicionales, el elemento del tajaraste que es común a todas las libreas, y en el caso de conservación porque la librea lleva, que no escapa de la memoria, desde atrás se celebra la librea del Palmar, en el municipio de Buenavista, y es una cita obligada, ir al Palmar, a disfrutar un ratito con la librea. Las personas no interactúan con el diablo, eso sí lo hemos visto en la librea del tanque, donde la gente se mezcla, aquí la gente se mantiene separada, con la librea de Buenavista la gente está separada, con las libreas también del oeste, las personas están separadas para atender al espectáculo. La librea de Valle de Guerra, que también se mantiene desde hace muchísimos años, y yo lo llamo también retradicionalización por una cosa. A ver si Guillermo va a estar o no de acuerdo conmigo. La fase de desarrollo de la librea de Valle de Guerra han sido bien estudiadas, considero yo. Una librea que se había quedado reducida con un guión bastante pequeño, se recupera de la tradición oral, se incorpora también lo que es el batallón con lo que es la batalla, los barcos, Miguel de Cervantes. Bueno, hay una complejidad enorme y hay un momento que creo que fue en el año 97, 1997-98, en el que hay una vuelta a recuperar los trajes de época. Se habían cambiado los trajes y se vuelven a sacar trajes del siglo XVI. Entonces, por eso digo retradicionalizaciones, buscando hacer algo, el espectáculo más apropiado al siglo XVI, cuando sucedió la batalla de Lepanto 1572, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. Probablemente es la librea que más público recoge de todas las que hay en la isla. No les puedo poner mucho de cada uno, porque si no se enfadan conmigo, vayan a Valle de Guerra a verlo. No tengo datos de público, pero las veces que he ido hay varios miles de personas, seguro, en la plaza. Vamos, Ico, nos vamos al municipio de Ico, que es un municipio que tiene muchísimas tradiciones, que las conserva. Se han perdido algunos elementos en esta librea y se han añadido otro tipo de elementos, seguramente en algún momento para darle fuerza, porque estaría a punto de perderse o perder popularidad. Los diablos ya no son de forma cónica, pero sí eran de forma cónica. Los diablos no llevaban fuego, pero sí llevaban fuego, se quemaban, pasaron a ser alquilados a otros pueblos, por lo tanto era conveniente no quemarlos porque se acababan quemando de todo. Y aquí observamos también Tajaraste, no tenemos danza, no se va danzando, Tajaraste, la figura de los diablos que han cambiado completamente, y el público interactúa como si fuera los carneros de Tigaday en la isla del Hierro. Un caso muy curioso. Esta
esta pila la quería poner, ya que estamos en la laguna. Cuando hablamos de revivificación o de retradicionalizar, o recuperar una tradición, siempre es conveniente no solo buscar algún dato, ¿no? Pues en la laguna también había caballitos, ¿no? También había caballitos. Y entonces decimos, bueno, pues caballitos, ¿cuáles son los más conocidos? Los de La Palma, ¿no? Caballo Fufo o Caballo Fusco, ¿no? Casacorte y Fuencaliente. Entonces, como en la laguna había caballitos, también de papel, pues los hacemos iguales, sin estudiarlo más a fondo, ¿no? Y sí, estudiamos más a fondo, ¿verdad, Manuel? Nos vamos a dar cuenta que, bueno, los que se ven allá son los que salen ahora en la laguna. Los caballos de la laguna antiguos no eran así. Todavía hay personas mayores que se acuerdan cómo eran, bastante, y serían más bien caballos como este, sin papeles de colores y con una carga de artillería tremenda, ¿no? Bueno, pues la pirotecnia Padrón se encargaba de hacerlo, muy cerquita de la Plaza del Cristo. Sucedieron varios acontecimientos lastimosos y en forma de accidentes, ¿no? Algunos incendios, incluso provocaron daños personales. Al mismo tiempo, las personas se quejaban de que esos fuegos, pues, mi padre mismo me decía de jovencito, ¿no? La chaqueta, me quemaron la chaqueta con la que me casé y con la que salgo los domingos, ¿no? Me la quemaron. Entonces, esas protestas motivaron que dejaran de salir este tipo de caballos, y cuando se recuperaron en el año 1992, comienzan a salir de aquella otra manera. Entonces, retradicionalizar sí, pero convenientemente no, con un estudio más detallado. Esta imagen la pongo porque a la hora de buscar nexos, conexiones culturales con otros fenómenos que tenemos en la isla o en Canarias en general, vamos a ver que, bueno, mi estudio era relacionado con las figuras zoomorfas, ¿no? Figuras de animales que hay en las fiestas de Canarias, y los diablos son unos de ellos, ¿no? Entonces, pues, por eso los tengo en la columnita de la derecha, ¿no? Galga, la Pandorga de la Bajada, en La Palma, las libreas, las distintas libreas, el Toro de Guaspalomas, el Dragón de Santa Bárbara, Ángel, la captura del diablo de la Garga en La Palma. Bueno, este tipo de manifestaciones que tenemos no solamente en verano, sino también en el otoño, están vinculadas, y bueno, tenemos algunas celebraciones de este tipo, en la Laguna del Diablo de la Verdellada también. Ese sería un caso de invención, porque no existía en su momento, ¿no? Y algunas de ellas que son prácticamente desconocidas, como Potoco y Campumba, y, bueno, no sé, algunas más, ¿no? El Diablo de San Miguel, o la Librea del Socorro, están perdidas, y algunas son recuperables y otras difícilmente. Entonces, si nosotros las analizamos un poco cada una en su contexto, vamos a encontrar que tienen unas características, muchas de ellas comunes. Este es el caso de las del noroeste de la isla, ¿no? Las de danza, tajaraste, diablos. Si nosotros vamos mirándolas unas y otras, nos damos cuenta de que se pueden comparar, porque tienen muchos nexos culturales, ¿no? La antropología comparativa nos indica que se pueden hacer comparaciones cuando hay una cultura común, un entorno común, lazos familiares o incluso lazos de religión, ¿no? Y en este caso, pues si nos encontramos con que hay una librea que no lleva danza, pero las otras sí, pues tendemos a pensar que la perdió en algún momento. Si todas las libreas llevan un tajaraste con instrumentos antiguos, tradicionales, y hay alguna pues, que está sacando saxofones, pues es porque en algún momento no había tocadores de esos instrumentos y se sacaron saxofones, o porque se escuchaban. Pero que podemos llegar a afirmar que todas las libreas tienen un inicio común. Hay personas sobre todo historiadores, que dicen que puede ser que vengan de las celebraciones del Corpus, se prohibieron este tipo de celebraciones en el Corpus, y hay otros investigadores como Manuel Lorenzo Pereira, por ejemplo, cuando habla de las de Buenavista o del Palmar, no ve ningún tipo de vinculación con el Corpus. Nosotros nos quedamos con una descripción de lo que vemos ahora mismo, ¿no? Y lo común es tajaraste, danza, diablo y fuego. Le puse el lunito este por aquí, porque siempre es bueno recordar a las personas que nos han dado la información, y me decía alguna persona que estaba interesado en esta manifestación que hay en La Vega, ¿no? Ese diablo y tal, ¿no? Entonces me ponía por aquí que la información era de doña Candelaria González López, La Vega, nacida en el año 46, doña Julia Luis Martín y don Pedro Abad,
Carmen de la Vega, nacido en 1930 y 1917, y doña Victoria Santos, 1945. Y ya para ir terminando, bueno, creo que se está dando el caso, estoy cogiendo mucho tiempo, ¿verdad? Se está dando el caso de que todas estas manifestaciones que se nos pierden para siempre suponen una pérdida de identidad de nosotros como personas, que necesitamos sentirnos identificados con el lugar en el que vivimos y con nuestros mayores, con las generaciones pasadas. Si perdemos este tipo de celebraciones, estamos perdiendo contacto con esto y se nos está imponiendo una cultura de aldea global que nos llega de fuera y que nos da lo mismo un Halloween que una librea, y me entiendo yo que no puede ser, ¿no? Hay que buscar la pervivencia de nuestras tradiciones, recuperarlas, aunque haya que hacer algún cambio, alguna modificación, pues puede ser entendible, pero lo deseable es que se mantengan como siempre lo fueron. Forman parte también de la cohesión social, de nuestro espacio festivo, y nos arraigan como identidad local o insular. Y lo que yo pues vendría a proponerles es que en la medida de lo posible hacer un proyecto, una propuesta etnográfica para enseñarla, y es difícil, a las generaciones más chiquititas que se nos han desconectado con las pantallas. Sería lo más importante, ¿no? Buscar esas fuentes, las fuentes orales. Si no nos queda otra, pues buscamos en la prensa. Pues aquí hay un relato de algunos artículos de prensa de entre 1890 y 1920 que nos hablan de libreas, aunque con muy poquitos datos, muy poquitos, solo hacen referencia, y por lo tanto pues habría que buscar, cogerse un cuadernito de campo, una libretita, y recoger los datos por ahí de las personas. Quienes nos han hablado mucho de esto en antropología ha sido Edward Taylor, pero habla de un método estadístico. Yo creo que no necesitamos una estadística grande, tomar un montón de datos, sino ir a las personas que saben, antes de que se nos vayan, recoger datos de esas fuentes orales, buscar sobre todo informantes cualificados, que hayan sido participantes mejor, pues sino que hayan sido observadores. Evitar una cosa que sucede, y es que a veces vamos a preguntar y hay personas que quieren saber de algo pero que en realidad pues a lo mejor no es real. Hay que seguir preguntando, investigando a ver si eso era así, no quedarnos con los primeros que nos llegan. Cuando hay interpretaciones no coincidentes, pues buscar más información para ver cuál nos ha pasado en algunas ocasiones. Una persona dice una cosa y otra dice lo contrario, con cuál me quedo, ¿no? Y a lo mejor la persona que parece que más habla y es más elocuente manda callar a la otra, no, eso no es así, ¿no? Pero luego te das cuenta que el otro, el que está más callado, es el que tenía razón, y por lo tanto se trata de investigar bien, en profundidad, y contrastar la fuente. Pues nada, yo con esto termino. Me tengo que sentar, agradecer en primer lugar a todas las personas que han hecho posible que hoy yo esté aquí, y todos ustedes también, las personas que han colaborado directa o indirectamente con su trabajo para que este tipo de eventos se puedan realizar. Y después hablar también de la indumentaria, como es lo que se me encargó, que parece que es un tema frívolo, pero que por la indumentaria de un pueblo se puede conocer muchas de sus razones de vivir. La indumentaria es una seña de identidad en Canarias. Los canarios somos una de las comunidades más aficionadas a vestir nuestras formas propias, nuestras indumentarias propias, junto con otras de la península. Y dado que eso es así, el campo está abonado para que este tipo de trabajos que hemos realizado durante tantísimo tiempo en el Museo de Historia y Antropología den fruto, con una primera exposición donde se exhibieron 46 trajes que no habían sido vistos hasta ese momento y que hoy forman parte de la indumentaria de muchos colectivos y de muchas personas particulares que han querido tener un traje de formas históricas, por así decirlo, o han querido tener un traje típico, que también lo existen y que también tienen su valor y su categoría.
Yo la primera parte la voy a hacer leída, porque lo de hablar no se me da demasiado bien, y a partir de ahí ya podemos entrar a examinar los diferentes tipos de indumentaria con las que se encargan las diferentes libreas de la isla, y por supuesto está abierto el turno de palabras para cualquier persona que simplemente alzando la mano quiera preguntar directa o indirectamente cualquier cuestión relacionada con las libreas y con su forma de vestir, la indumentaria. El transcurrir de las fiestas en Tenerife siempre ha sido el ámbito idóneo para el desarrollo de numerosos actos donde la imaginación ha jugado un papel fundamental para aunar ilusión, sorpresa, fantasía en actos rituales de variada índole que en muchas ocasiones han desaparecido por múltiples razones que no es el caso analizar aquí. Por el contrario, algunas han perdurado casi inmutables, llegando a adquirir nuevos valores y significados para la comunidad que los sustenta, que los llega a asumir como verdaderos distintivos identitarios. Pero también se da el caso de nuevos colectivos sociales que buscan con ahínco acciones diferenciadoras que los distingan dentro de una comunidad mayor. Las palabras del profesor don Fernando Esteves nos aclaran esta circunstancia. A las fiestas tradicionales de Canarias, que atraviesan un claro proceso de redefinición y reinvención, se han sumado en las últimas décadas muchas otras de reciente creación. Han aparecido por pueblos, por barrios e incluso por calles, respondiendo a nuevas realidades urbanas y reflejando nuevos estilos sociales. Nuevos estilos sociales. Nuestra intención es la de describir la apariencia y las indumentarias que aquellas actividades festeras que perduran más o menos evolucionadas y de algunas ya desaparecidas, sin profundizar en sus orígenes y significados, al haber sido, en su gran mayoría, analizadas y estudiadas por profesionales de la antropología y la historia que nos han aportado las claves para conocerlas e interpretarlas. Las libreas de Tenerife. Desde muchos siglos atrás el vocablo librea designa formas de vestir diferenciadoras a manera de uniforme que permitían distinguir a los portadores vinculados a alguna casa, barrio, ciudad o colectivos mayores. Así lo define Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, publicado por primera vez en 1611. Antiguamente solo los reyes daban vestidos señalados a sus criados y hoy día, en cierta manera, se hace así para ser distinguidos y diferenciados de todos los demás. Y porque estos tienen muchos privilegios y libertades, se llamó aquel vestido librea. Podemos decir que en la isla de Tenerife sigue vigente el primigenio significado de librea, aunque ciertamente con mayor amplitud, pues no solo se refiere a aquellos atuendos oficiales o uniformes de ciertos actores de la fiesta, sino que también abarca cualquier indumento estrafalario, disfraz, mascarada, etc. Además, la polisemia del término también engloba a las cuadrillas con diferentes grados de organización que recorren las calles al son de la música, donde se pueden incluir danzantes, músicos, máscaras, gigantes y cabezudos, animales simulados, reales o fantásticos, diablos, ángeles, batallones de milicias y navíos, entre otros. Nuestro recorrido para describirla comienza por el noroeste de Tenerife, las libreas del Palmar de Buenavista. Esta cuadrilla festiva, que reaparece cada año en la última quincena de septiembre, víspera de la patrona de El Palmar, Nuestra Señora de la Consolación, pasa por ser la más completa de las que pervienen en la isla, pues conserva todos los elementos propios de estas formaciones, de esa parte de la isla.
Se compone de músicos que interpretan un tajarate con tambor y flauta, cuya indumentaria tan solo añade el pantalón y la camisa, un chaleco de grandes estampados florales. Se tocan con sombreros de fibra vegetal de media ala tendida, adornados con pompones encarnados. Delante de los músicos evolucionan 6 hombres danzantes, 3 ataviados de hombres y 3 de mujer. Aquí era donde habría que darle, pero ya no sé qué tecla es la que estoy diciendo. Ahí tenemos se tocan con sombrero de fibra vegetal de media ala tendida, adornado con pompones encarnados. Delante de los músicos evolucionan 6 hombres danzantes, 3 ataviados de hombre y 3 de mujer, lo que nos retrotrae, cuanto menos al siglo XVII, cuando los papeles femeninos en las representaciones públicas eran interpretados por varones. Sus peculiares indumentarias se componen en el caso del hombre de sombrero de palma, con pompones de lana y un tul cosido en el borde frontal que cubre la cara, camisa blanca actual de manga larga, chaquetilla confeccionada estampada con grandes motivos florales, con trinchas y hebillas en la parte trasera, calzón a la rodilla, del mismo género que la chaqueta, rematado con un volante blanco de tira bordada. Banda de las llamadas banda a la cintura, medias marrones de las llamadas de punto inglés y calzado con lona blanca, lo que aquí llamamos a las alpargatas. Antes de salir a bailar se empolvaba la cara de blanco. La de los varones que visten de fémina consiste en un sombrero igual al de los hombres, un vestido de género de algodón, ahí lo pueden ver, de color blanco, la figura del medio, de algodón blanco en forma de camisón abrochado a la espalda y un ligero escote redondo rematado con una pequeña tira bordada, con pasacintas encarnados y lazo frontal. Las mangas con mucho vuelo llegan al codo y rematan con igual adorno que el cuello. Aquí que abrevié, corté un montón y ahora me queda ahí medio. Con anterioridad, el ruedo de la falda se adornaba con cortapisas de género de la ropa de los varones, con una media altura y otra en el bajo ruedo. La cintura se ciñe con una banda del mismo género estampado de los trajes de los hombres y usan medias marrones de punto inglés y calzado con lonas o alpargatas blancas. También llevan la cara empolvada de blanco. Acompañando a la cuadrilla tienen papel relevante las figuras de los mascarones, que representan el diablo y la diabla y cuyo indumento consiste en un cuerpo constituido por un cesto troncocónico de mimbre que en la parte correspondiente a la cabeza lleva una máscara de cartón con los rasgos de la cara ingenuamente pintados con cuernos de cabra en la frente. Una piel del mismo animal cubre la parte superior y trasera de la cabeza colgando por la espalda. Lleva unos brazos rígidos que acaban en unas manos planas de hoja de lata. El resto del cuerpo va recubierto con tiras de papel de colores recortadas en flecos, excepto una pequeña ventanilla frontal que permite al portador ver. A lo largo de toda la parte trasera se dispone en sentido vertical un estrecho canalillo metálico conocido como el rabo del diablo, donde van instaladas una serie de bengalas que se queman al finalizar la danza. El mascarón cubre hasta la cintura al porteador, el cual viste calzón ajustado. Yo puse aquí de color azul porque cuando yo lo fui a ver iba con el calzón color azul, pero que me he dado cuenta por las fotografías que usan cualquier tipo de calzón de color. Medias y alpargatas iguales a las demás. La diabla es muy similar a la anterior, solo se diferencia en llevar zarcillos en las orejas que se recortan de la piel de cabra que cubre la cabeza. Desde hace algunas décadas se han suprimido los coloristas flecos de papel que aportaban alegría y sonido cuando los movía la brisa, siendo sustituidos por pieles de cabra que cubren totalmente el armazón de mimbre. Este cambio
viene motivado por la facilidad con que ardían los papeles cuando se le daba fuego al rabo del diablo. A mí el tema de los papeles de colores, los papeles de seda, me parece que es un tema interesantísimo y que merece un pequeño estudio para ver su participación, por así decirlo, en toda la fiesta. No solo en engalanar el recinto donde se va a celebrar la fiesta con diferentes tipos de banderas, banderillas de papel, flecos, etc. Estoy pensando ahora en el amparo, la maravilla del entoldado que hacen de flecos de papel, y luego todo este tipo de animales fantásticos recubiertos de papel en las diferentes libreas y danzas rituales que también merecen un estudio. Bueno, ahí lo tenemos, ya se ve que los estampados son de diferentes colores. Ahí está el diablo y la diabla con el carnalillo, el de la izquierda se ve perfectamente el carnalillo de la espalda, las medias marrones, las alpargatas, etc. Ahí lo tenemos ya con el rabo encendido en fuego. A mí me entusiasma especialmente ese carácter ingenuo y naif que tienen todas estas figuras, sobre todo en los rasgos de la cara, sin ningún tipo de énfasis en hacerlos miedosos. Al contrario, muchas veces los diablos tienen una cara simpática, con una gran sonrisa, por ejemplo, los de las angustias, los primigenios de las angustias, que ahora han sido sustituidos por diablos de los que dan miedo, realmente terroríficos. Y entonces los chiquillos que antes participaban en las cabalgatas donde estaban estas figuras, en este momento los he visto que salen huyendo realmente desfavoridos porque los diablos son realmente espantosos. Ahí tenemos al hombre vestido de mujer. La falda, ven que tiene lo que se llaman las tiranas, que son esas tiras de tela que tiene cosida en el ruedo. Y una cosa que hasta este momento no conocían era que debajo los hombres que van vestidos, que hacen el papel de mujer, tenían también los pololos que asoman ahí en el que está bailando, esta parte de aquí, debajo. Las librerías de Buenavista, es que como no sabemos de qué vamos a hablar, pues escribí un montón de cosas que ya han sido dichas afortunadamente por ti. Pues si no, esto, el tocho que tengo es, no me habían dicho que había límite de tiempo, que uno es prudente y nunca se trata de pasar. Las librerías de Buenavista es una de las noticias más, ¿cómo podría decir? Es una de las cosas más interesantes que ha podido pasar en la zona de Buenavista del Norte, donde viven y se dan este tipo de libreas. Cuando me dijeron que ya habían vuelto a salir y que habían sido completamente recuperadas y que se le habían añadido nuevos elementos, como era el ángel que controlaba el diablo y demás, pues realmente fue una gratísima noticia, y esperemos que podamos enterarnos de nuevas noticias también de recuperaciones de libreas que se han perdido. La diferencia con la anterior es que llevan la indumentaria de color blanco completamente. Bueno, aquí seguimos viendo las del Palmar con esos diferentes estampados en el traje, en su indumentaria, bailando al son del tajarate. Bueno, y aquí lo tenemos en un descanso, el tipo de alpargata. Yo tengo unos amigos aquí que han venido de la península y que estoy tratando de explicarles un poco más. Están aquí mezclados con el público, tratando de explicarles un poquito más porque todo esto lo cogen muy de nuevo. Estos son uno de los músicos que
dijimos que solo le habíamos añadido un chaleco estampado a la camisa y al pantalón que usualmente lleva. Aquí están en la laguna, por fuera de la catedral, debe ser en alguna romería o en el encuentro anterior que se hizo de Librea en la laguna. Aquí lo tenemos también. Lo que pasa es que lo de la cara empolvada de blanco me parece que ya no se da tanto. Yo al principio cuando veía la librea siempre la veía con la cara completamente blanca y ahora veo que aquí en la fotografía muchísimas veces no se empolva la cara. Aquí están también. Fíjense que el estampado de los hombres, tanto el de la izquierda como el del medio como el de la derecha, son diferentes. Por eso antes, cuando explicaba, al principio yo me creí que eran siempre del color, con la misma tela, pero eso es completamente imposible porque la fábrica, llegado un momento, dejan de fabricar determinados modelos de flores y demás, que son los que ellos utilizan y bueno, recurren a lo que encuentran en el mercado. La foto en blanco y negro y algunos paisanos que se ven ahí que están con el sombrero, que nos está hablando, y por la forma de vestir nos estamos refiriendo a los años 50 probablemente del siglo XX. Y fíjense el de la librea, que está más alto de todo, la cantidad de cortapisas y tiranas que tiene en el ruedo de la falda. Y esta es una curiosidad también, porque aparte de que hay unos niños vestidos de típico delante, en primer plano, bailando, los hombres tienen una especie de capa blanca, hasta ahora para mí inédita, yo no la conocía. Si alguien puede aportar alguna luz o si alguien tiene algún conocimiento, pues sería estupendo para aclarar esas formas de indumentaria diferentes. Aquí están los del lugar de Buenavista del Norte, vestidos todos de blanco, y la diferencia es que los actores de la librea del Palmar eran todos hombres, varones, y aquí en la librea del lugar de Buenavista aparecen vestidos hombres y mujeres, 3 hombres y 3 mujeres. Ahí tienen los músicos con tambor y flauta y castañuelas también. Aquí el diablo de Buenavista. Aquí va el ángel con la espada y el diablo encadenado, que lo va llevando. Aquí se ve mejor. Estas son las libreas del tanque, con esos gigantes y esos diablos tan ingenuos, también, que son, vamos, una auténtica preciosidad. Este aire popular que tienen, nada más verlo a primera vista, es una pena que lo pierdan, porque esto es producto del trabajo de la gente del pueblo realmente. Una profesora que estudia Bellas Artes y que quiere hacer un diablo de los de meter miedo, lo logra perfectamente, pero esto tiene para mí muchísimo más interés. Fíjense aquí otra foto también de la misma época, está el grupo con los trajes típicos delante, y yo no sé si así se puede. Aquí los 2 diablos con flecos de papel también de colores, y aquí están los niños que vimos antes en la otra fotografía en blanco y negro también. Diablos también. Los diablos. Fíjense la diabla, que aquí ya están. Estos son los de Angustia.
son los nuevos terroríficos diablos de... Realmente son terroríficos. De las angustias. Bien. A mí me gustan estos mucho, los de aquí debajo. Los de aquí. Y estos son los que dan miedo. Bien, las angustias de Hijo de los Vinos y versiones antiguas de los diablos de las angustias hechos por gente del pueblo. Ahí lo tenemos, el diablo con el terno puesto y la diabla con el traje de noche. Esta es otra versión de los diablos, diferentes también de las angustias que vieron en su momento. Y aquí empezamos con la librea de Valleguerra, que es completamente diferente. Como vamos a hablar de indumentaria, nos tenemos que referir a que, como el término librea abarca tantas representaciones diferentes, pues si hay alguna que es rica en indumentaria y además hecha con muy buenas maneras, es la librea de Valle de Guerra. Yo recuerdo haberla visto anterior a la gran transformación que sufre en los años 80 y bueno, era otra cosa completamente diferente. Llevaba los tres elementos fundamentales, como es el barco, tirado por la yunta de vacas, la tropa a los lados del paso de la Virgen y el barco. No sé si en algún momento se le incorporó la danza de Tegueste, por ejemplo, o algún tipo de danza, pero que yo sepa no. Entonces aquí hay que hablar de indumentarias ya mucho más estudiadas. En indumentarias, en principio, por ejemplo, las de la tropa, que acompañan a la Virgen en la procesión y demás, cuando yo lo vi, eran indumentarias inspiradas en uniformes de principios del siglo XX, con un morrión negro y con chaquetilla y pantalones eso nos está hablando del siglo XX. Y en cambio ahora, pues los uniformes de la tropa están perfectamente confeccionados, inspirados en modelos del siglo finales del XVII y principios del XVIII. O sea que son historias diferentes. Hay dos bandos en esta librea, que son los cristianos y los moros y los cristianos, por entendernos todos. La indumentaria de los moros y moras no está tan cuidada como la de los cristianos, por así decirlo, pero está perfectamente confeccionada y para lo que se trata es absolutamente idónea. Fíjense aquí, primitivos uniformes de la librea de Valleguerra, fíjense qué diferencia. Así fue como yo lo conocí. Y fíjense ahí ahora que van, que parece que llevan una faldita al costado del trono de la Virgen, que parece que llevan una faldita roja, entonces aquí, y realmente es un tipo de calzón que se llama greguesco, que es una palabra muy rara, que son esos calzones que van segmentados, cortados, llegan a medio muslo y luego están cortados, para que todos nos entendamos, como los lleva, por ejemplo, la sota de oro de la baraja española, que llaman esos calzones bombachos, pero que van cortados en segmentos. Y fíjense también lo perfecto de la indumentaria, las armas que llevan y los cascos de metal, o sea que eso es un esfuerzo económico grande. Ahí ven el que va adelante con ese tipo de calzón, del que les hablaba, y luego fíjense que los fusiles o esas armas llevan
la bayoneta en la parte de delante y el capitán, el que dirige la tropa, pues va con indumentaria diferente, con ese tipo de calzones. Bueno, pues la indumentaria del finales del 17, principio del 18, en este caso, pues no usaba sino siempre calzones. Cuando hablamos de calzones hablamos de los que llegan hasta la rodilla, y cuando hablamos de pantalones son los que llegan hasta los pies. O sea que no son sinónimos. Cuando hablamos, decimos, no, me compré unos calzones vaqueros, no, son unos pantalones vaqueros. Y los que llevan un calzón corto para ir a la playa, eso sí es un calzón. Ahí tenemos la indumentaria del Papa y la guardia de la guardia inspirada claramente en la guardia suiza del Papa en la actualidad. Pero fíjense también cómo tiene puesto el roquete, cómo tiene puesto el bonete en la cabeza también, en fin, está muy estudiado el tema. Aquí tenemos los calzones otra vez, el tipo de calzones, veanlo aquí claramente y veanlo aquí también. La ropilla, que se llama esa especie de chaqueta, con ese cuello redondo muy plisado que le llaman gola, pero realmente se llama una lechuguilla, que es la forma correcta de llamarlo. El tocado del jefe de los malos, para decirlo así, no, para mí se me escapa. Yo tendría que hablar con la persona que en este momento se lleva el tema de la indumentaria, porque para que me informen, no por nada, sino simplemente para poder hablar con propiedad, porque seguramente la habrán sacado de algún tipo de libro de indumentaria, se habrán inspirado en algo, ¿no? Llevándolo otro todo tan perfecto y tan bien, no creo que se haya permitido el lujo de meter la pata en este tipo de gorro. Fíjense el conjunto, lo perfecto que están las indumentarias. Vean aquí que se ve muy bien los greguescos y ya todo este tipo de indumentaria ya del 17, final del 16 y 17. Fíjense la lechuguilla del varón, lo amplia que es, y la de la mujer, en cambio, pues mucho más pequeña, pero eso no tiene la moda del momento. Estas son las uríes de Ali Bajá, por así decirlo. Y aquí está, que es una cosa muy curiosa que no sabía hasta que me di cuenta lo que era, que son estos frailes que van con la capucha, cubiertos con la capucha y con el símbolo de soga. Más ropillas, más jubones. Y ya pasamos a la librería de Tegueste. Por la forma de indumentaria, por la historia, por un lado tenemos la historia de la librería de Tegueste, tan documentada, tan rica y luego compuesta por esos elementos tan interesantes como es la danza por un lado, los barcos por otro. La librería de Tegueste, empezamos con el bailador de la danza de Tegueste. Lleva un sombrero de fibra vegetal, a veces son hechos en el país y otras veces comprados de fabricación ya industrial o chino, lo que sea, con el ala izquierda levantada y plegada por un costado, y luego adornado con
escarapelas de cinta, moñas de cinta y plumas de aves de diferente naturaleza, como pueden ser un gallo normal y corriente, gallinas de Guinea, pavos reales, etcétera, faisanes, lo que puedan encontrar. Ahora, con la cantidad de material que se utiliza en los carnavales, pues es muy fácil, afortunadamente, poder adornar los sombreros. Luego llevan camisas y pantalones blancos y 2 bandas cruzadas en el torso y las alpargatas blancas que se ven perfectamente. Ahí tenemos la danza, que es una curiosidad también, porque lo normal es que estas danzas se realicen con el palo central y cintas de colores, no con varillas adornadas con flores, en origen flores naturales, después ya se pasaron a flores de plástico y ya por último en la actualidad lo hicieron con flores de tela compradas en los bazares chinos, pero que hacen muy buen papel. Tenemos la danza adelante y la Virgen detrás. La danza de Tegueste tuvo un pariente cercano, uno de los componentes, señor Pedro Gómez, que es este señor que hay, que es este señor que está aquí, es teguestero y se casó con una mujer de la Padilla Alta en Guamasa. Y hizo una promesa, es una danza votiva, porque es producto de un voto que hizo, que si Santa Rosa le salvaba a una niña pequeña, una hija que estaba muy mal, bailaría la danza hasta que se muriera. Y así lo hizo, y estuvo bailando, yo lo recuerdo, en los años 50, cuando pasaba la danza en Guamasa se hacía un silencio absoluto, solo se oía el tambor y las castañuelas de los bailadores. Es una hija directa de la danza de Tegueste, porque lleva el sombrero adornado con plumas, con moñas de cinta, las bandas cruzadas en el torso y algunas en la cintura, y bueno, en vez de cintas lleva las varillas esas con las flores, que yo no las he visto en otro sitio, sino en Tenerife. No las he visto en otra isla y no las he visto fuera, y miren que danzas de cintas con el palo central hay muchísimas por todas partes del mundo. Ahí la tienen. Otro cambio interesante es que, y digno de reseñar, es que en origen, como todas estas danzas rituales, era bailada solo por hombres, y en la actualidad pues ya intervienen tanto hombres como mujeres. La versión antigua, yo creo que esta, no he logrado averiguar, y creo que esta es de Tegueste, como pone aquí. Había un personaje muy interesante también, que era don José el tamborero, lo llamaban, porque aquí lo tienen, que era el que tocaba el tambor, y también estuvo toda su vida al pie de la danza, con circunstancias bastante adversas. Que fue, vamos, fue el alcalde de, ¿cómo se llamaba? Vidal, es que no te vi. Sí, Vidal, el que en un momento determinado por fin les ayudó económicamente para que pudieran, es que no tenían, ensayaban en un garaje y dejaban la danza ahí guardada detrás de la camioneta, y al final, pues bueno, se les hizo caso, se les subvencionó para que se arreglaran la indumentaria, etcétera, etcétera. O sea que estuvo muy bien en ese momento. Lo mismo, en cambio, no me hizo caso cuando le dije que subiera toda la electricidad, todos los cables eléctricos que están en todo el pueblo, que los subiera a 2 metros para que los barcos pudieran pasar con los palos grandes como eran antes, no con los palitos recortados como van ahora, que están completamente desproporcionados. Ahí tienen un sombrero de cerca con plumas y las cintas de la parte del traje, el ala izquierda
levantada y las flores de tela y en fin. Y otra cosa que se hacía, que yo no sé si esto ya abrís, aquí lo ven que hay un barco con las vacas y demás. Pues se hacían, después de que acababa la procesión y la misa y demás, se hacían lo que eran carreras de barco. Y carreras de barcos que siempre acababan mal, porque había un señor que era el juez, que era el que controlaba el tiempo, pero controlaba el tiempo él con su sentido del control del tiempo. No porque tuviera un cronómetro, sino a él, al que le parecía a él que había corrido mal, a él se le daba. Entonces se montaban las mayores peleas. Y bueno, por otro lado es una cosa peligrosa en cierta manera, porque se asusaban a las vacas para que corrieran, pero si tenían la mala pata, los que van por los lados, no sé si se dan cuenta que tienen aquí dos personajes a los lados y otro detrás, el que te cae y te pasa una rueda de la carreta por encima y vamos. Y esto es de principios del siglo. Y yo cuando al principio leía lo de las carreras de barco, me pensaba que se ponían 3 o 4 barcos en fila en la meta y le daban la salida y que todos salían corriendo. Pero eso es absolutamente imposible. Esto es dando la vuelta hasta la casa que llaman de Pereira Pacheco, dando la vuelta a la plaza de Tegueste, 3 barcos en la que cuando se pone en la calle estrecha, en la calle de los pobres, no podían caber de ninguna manera. Y aquí tenemos, pues, un montón de actores de la librea de Tegueste. Vean el barco recortado, que le faltan 2 velas más para que esté al fondo, ¿no? Y el ayuntamiento convertido en castillo, vean la parte como lo cubren y demás. Y a ver si vemos alguna de la tropa. Una mujer vestida con el traje de fiesta de Tegueste y la niña con el traje del diario. La tropa, por fin. Todos los que llevan polainas negras son de la tropa y el único que lleva medias blancas es el mandamás, el capitán de la tropa, que es este de aquí. Pues aquí están la danza por un lado y aquí la tropa por otro. Tropa. Este es un barco que los utilizan solo para la representación, no tienen las velas y demás para cuando asaltan al castillo. Los piratas ingleses vienen la bandera inglesa por aquí asomando. Y esta es la librea de Taganana, que es una de las que felizmente se ha recuperado también, y de verdad me resulta absolutamente admirable el que vistan de una forma tan correcta y tan bien, porque lo difícil de este tipo de recuperaciones festivas es arrancar y tener el dinero para la indumentaria, para todas las armas fungidas y demás. Y el hecho de que la librea de Taganana en las primeras salidas vayan tan perfectos, quiero pensar que es porque le prestaron la ropa de otra librea, no lo sé, pero desde luego si partieron de cero ya con ese tipo de indumentaria, me quito el sombrero realmente porque me parece fantástico. Fíjense que estampa más buena. Y yo creo que ya estamos acabando. Bueno, antes habló en la introducción de las pandorgas, las danzas rituales, las libreas, todo ese tipo de comedia menor y de personajes y demás que salen, el diablo, ¿verdad? Y aquí tenemos uno que es absolutamente desconocido por la gran mayoría de
la persona, la pandorga del portezuelo, que el personaje que está detrás es el que los hacía siempre. Se les daba fuego al final, se les prendía, se quemaban, y al año siguiente ese hombre, ese señor, volvía a ser otra pareja de hombre y mujer. Él era alcohólico, porque piensa que tiene aquí la botella en la boca pintada, o sea que, y aquí está Villa, me parece que Esteban, Villa, y aquí ya pues, muchísimas gracias. De Tenerife su colaboración con nosotros, y le invitamos a que mañana asistan al encuentro que es donde todas las cosas que se han mencionado aquí, mañana lo vamos a ver en directo. Mañana vamos a ver no sé yo una reliquia, pero sí prácticamente cosas muy antiguas que en nuestros pueblos se celebran. Mañana va a haber una parte. Y yo le animo también que se enteren cuando se celebran en los pueblos esta festividad, para que vayan al pueblo para verlo in situ. Mañana una muestra, pero en los pueblos como realmente se vive la fiesta. Pues agradecerle a todos la asistencia. Juan Luis, muchas gracias por todo. Mañana te daré un poquito más de lata y ya acabamos. Mañana el lunes ya tengo más lata. Bueno, sí, hay que sacar los diablos de allá. Y nada, pues parece que tienen una pregunta. Sí, quería preguntar, justo lo que estabas comentando, ¿dónde se puede consultar, cómo nos podemos enterar de dónde, cuándo se va a celebrar una librería? Pues casi todas las librerías tienen su Facebook y ellos ponen cuando la festividad. Entonces ahí, y también a lo mejor a la Federación de Librea, el correo que tenemos, estamos nosotros en las redes sociales, estamos empezando, ¿no? Entonces también te podemos informar cuándo se celebran, ¿no? Aquí están los compañeros de ICO, te pueden decir. El Palmar son en septiembre, que están la del lugar de Buenavista, también son y la de Valleguerra cuando es, la Valleguerra en octubre, y la Taganana, El 25 de julio. sí, entonces por las redes sociales pues te puede. ¿Y tienen página web ustedes? ¿Dime? ¿Tienen página web? No, estamos en el proceso de eso. Okay. Nosotros somos recientes. Nosotros estamos todavía en pañales. Llevamos 2 añitos. Y Muy bien. entonces, poquito a poco vamos haciendo las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Si quieres, por lo menos te puedo informar. En Nicola sacamos 2 veces al año. Sale lo que es San Marcos, que siempre la fiesta de San Marcos, que es igual que Teguete, el 25 de abril. Siempre logramos hacerlo un sábado. Puede ser 25 arriba o 25 abajo. Siempre un sábado, porque es cuando sacamos todas las tradiciones de ICO. Lo podemos dar el lunes, que es el pueblo con tradiciones que tiene. Y después la volvemos a sacar en septiembre. También lo sacamos la Virgen el día 14 y lo hacemos domingo arriba o domingo abajo. Lo hacemos más bien por los niños, porque lo sacamos los domingos desde las 4 de la tarde. Lo que es por lo menos San Marcos un sábado y la fiesta un domingo. Siempre lo hacemos por lo menos igual. Don Manuel, ¿usted quería hacer una pregunta? La verdad que para contar una serie de consideraciones, sin ganas de entrar en ningún tipo de polémica, ¿no? Cositas que se dijeron y que yo el tema de que las libreas estén relacionadas con el cuerpo, eso nunca lo he visto claro. Porque por lo menos en la actualidad, desde hace un montón de años, las libreas están relacionadas con la fiesta de los pueblos. El caso de la librea del Palmar en el mes de septiembre, o la librea de Buenavista en el mes de octubre, ¿no? Eso ocurre con casi todas las libreas. Es raro que alguna librea coincida con el cuerpo,
Y no sé si eso es una apreciación que se sacó de otro contexto, ¿no? De otro contexto cultural, de otra zona, no lo sé. La librea del Palmar, la vestimenta de la librea del Palmar antiguamente eran también blancas, como las de Buenavista. Y ese dato lo recogimos nosotros hace unos cuantos años en boca de personas muy mayores. Todos iban vestidos de blanco. Y los tocadores con el traje de fiesta, con su americano, su pantalón y demás. También el tema de la chaquetilla y todo eso, es también un dato bastante reciente. No tengo nada contra eso, no tengo nada contra eso. El angelito siempre ha estado presente en la librea de Buenavista, toda la vida, en la librea antigua y en la librea recuperada. Y nosotros tuvimos oportunidad de conocer a la señora que ejerció ese papel de angelito y que se llamaba Juana Gualó Rivero. Ella fue el último angelito de los que salió en la etapa antigua, porque debido al estallido de la Guerra Civil Española y también a que murió Juanico Gualón, que era el organizador, eso determinó que la librea del lugar de Buenavista del Norte desapareciera. Y nosotros la recuperamos en el año 1998. Pero es un personaje, el angelito, con su espada, una niña agraciada y con espíritu, eso siempre ha estado presente en la librea del lugar de Buenavista del Norte. Y en cierta ocasión, oí también decir que en la librea del Tanque también aparecían antiguamente esa figura del angelito. Lo voy diciendo, eso hay que corroborarlo, hay que estudiarlo. Y hay temas muy sugerentes. Y lo hemos dicho miles de veces, en Canarias quedan cientos y cientos y cientos de libros por escribir. Un libro precioso, la librea de los siglos, casi nada. Eso hay que meterle mano a esa cuestión. Y eso se relaciona, lo de meterle mano, con lo que comentaba Ricardo, ¿no? Hablar con la gente mayor. ¿Saben una cosa? En ningún municipio de Canarias, lo repito, se ha hecho la Carta de la Memoria. Eso no se ha hecho en ningún municipio de Canarias, que consiste en hablar con las personas mayores para recoger su conocimiento, su recuerdo y su estrategia. Lo que se ha hecho, en un 99% de los casos, se ha debido a la iniciativa individual. Como me dijo en cierta ocasión un componente del grupo de la isla de Gran Canaria, menos mal que todavía quedamos 5 locos, porque el papel de la institución en esa dirección ha sido prácticamente inexistente. Y también decía Ricardo, es una cosa que me hace mucha gracia, que a los jóvenes no les gustan, que a los jóvenes no les gustan las tradiciones, eso es falso, ¿no? Nosotros no les ofrecemos las tradiciones a los jóvenes. Esas tradiciones no aparecen en los planes de estudio, ni en infantil, ni en primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad. ¿No? En la universidad la cultura de tradición está rehusada. Está rehusada. No se potencia como hay que potenciarla, como se debe potenciar. Entonces, a los jóvenes que no les guste de todo eso, eso es falso, eso es mentira. Y den en cuenta que la carrera de maestro, hasta hace algunos años, se impartía una serie de asignaturas relacionadas con el mundo canario, historia de Canarias, geografía de Canarias, arte canario, cultura tradicional canaria, folclore musical canario. ¿Sabe qué pasó con esas asignaturas? Se las cargaron, desaparecieron, las borraron del mapa y nadie dijo ni pillo. Bien, nadie protestó. Claro que a los chicos y a los jóvenes les gusta todo eso, les encanta. En el Colegio de la Vega, en la parte alta de Icobo, este curso, una maestra llevó un molino de mano, se puso a moler, le explicó a los chicos el significado de los molinos, cómo funcionaban, etcétera, etcétera. Les cantó los cantares del molino y los chicos más contentos se quedaron admirados, se quedaron impresionados. Esos elementos de la cultura tradicional no se llevan a la escuela, no se llevan a los institutos, no se llevan a la universidad. Y este año también en el Colegio de la Vega, una maestra, un grupo de maestros llevaron el mataculebra, la tradición de matar la culebra, una tradición traída de Cuba. Y no se imaginan la alegría y el ímpetu de los niños cuando conocieron y les presentaron el mataculebra. Y este año no trajimos el mataculebra a la Facultad de Educación en la muestra porque coincidió con el viaje de fin de curso de los alumnos mayores de la Vega. Hubiesen venido como ejemplo
¿Eso qué quiere decir? Que cuando metemos el hombro, no con el chau chau, con el chau chau lo llevamos en un sitio. Cuando se mete el hombro, cuando hay coraje, se consigue lo que sea, ¿no? Y los pueblos son orgullosos cuando tienen coraje. Y también lo pongo como ejemplo, los catalanes, los vascos, los japoneses, ¿no? El coraje que ponen en todas esas cosas. Y eso es fundamental. El coraje es esencial. Cuando hay coraje, se conquista el mundo. Se hace un montón de cosas. Perdón. Muy bien, gracias Manolo. Nada, invitarles a todos mañana a las 7, a las 19:30, parten de aquí de la calle Viana hasta el Cristo, y en el Cristo cada Libre va a hacer su representación. Gracias a todos.